Los mitos y las leyendas forman parte de la vida de alguien que ha crecido en Arizona. Tradiciones nativas, lugares místicos, torbellinos, abducciones de ovnis y docenas de otras historias de lo desconocido siempre me han parecido fascinantes. Crecí pasando mucho tiempo en las montañas salvajes, cazando, haciendo senderismo, etc., así que me sentía como en casa en la naturaleza. Una tarde de primavera, en una de mis muchas excursiones, me desvié del camino y al cabo de unas horas me encontré con un pequeño grupo de casas de adobe. Varias personas oyeron que me acercaba y salieron de las casas para investigar, y después de tomar aparentemente la decisión colectiva de que yo no era una amenaza, uno de los ancianos, vestido con ropa y tocado nativos tradicionales de estilo antiguo, se acercó a saludarme. El hombre habló despacio, me dijo que había entrado en la reserva navajo y me preguntó si estaba perdido y necesitaba ayuda. Cuando le contesté que no, que me había perdido, pero intencionadamente, sonrió y me invitó a comer con su familia. Las horas siguientes fueron una de las experiencias más vívidas de mi vida. Fue como retroceder en el tiempo. Mientras comíamos y charlábamos, empezaron a visitarnos otras personas del barrio y me dio la impresión de que no solían recibir visitas de forasteros. Hablamos durante horas sobre la vida, la familia, nuestra historia en la zona y nuestro tiempo en la naturaleza, y cuanto más hablábamos, más se abrían y más interesantes se volvían las historias de los mayores. Durante todo el tiempo, un hombre no habló ni una sola vez. Se quedó sentado, apartado del círculo, escuchándome y observándome. En un momento dado, les conté que todos los años, alrededor de septiembre, hago lo que se llaman caminatas, en las que me voy solo a la naturaleza durante 2 o 4 semanas. Y esto atrajo la atención del silencioso anciano. Cuando terminé, se acercó a un círculo alrededor del fuego, se sentó directamente en el suelo delante de mí y me pidió que me uniera a él en el suelo. Me dijo que él había hecho lo mismo muchos años atrás y procedió a hablarme del cañón por el que había caminado. Lo describió como un lugar peligroso pero mágico y dijo que yo vería el mundo de otra manera si volvía allí. Cuando terminó, me invitó a su casa. La casa era pequeña y a través de la puerta abierta de la habitación del fondo vi que estaba llena de pieles de varios animales, sobre todo coyotes y lobos. Se acercó y cerró la puerta, luego cogió y me entregó un viejo mapa y algunas indicaciones escritas que parecía haber guardado durante mucho tiempo. Entró en la habitación trasera y cerró la puerta tras de sí. Se hacía tarde y uno de los miembros de la familia me invitó a pasar la noche, cosa que hice encantado. A la mañana siguiente, cuando me disponía a marcharme, una de las ancianas se me acercó con algo en las manos. Me entregó un talismán y me dijo simplemente: «Sumerge tus balas en las cenizas blancas de la parte más caliente del fuego», y se marchó. Llegó septiembre y mientras hacía las maletas para mi viaje, vi el talismán en el cajón de mi escritorio y algo me dijo que me lo llevara. Después de un viaje maravilloso, me alegré de encontrar el camino marcado en el viejo mapa. La entrada a la zona era remota, cubierta de maleza y de difícil acceso. Incluso con mi jeep tardé mucho más de lo esperado en llegar. Así que decidí acampar y empezar la caminata por la mañana. Tras unas horas de viaje por un sendero que parecía olvidado, llegué a un arroyo y a la entrada de un valle secreto. Era una estrecha grieta en las altas rocas con agua que fluía a unos 4 pies de profundidad, pero demasiado estrecha para un kayak o una canoa. Levanté mi equipo por encima de la cabeza y empecé a vadear de lado por el agua que me llegaba hasta el pecho. La grieta en la roca parecía interminable, pero después de casi 2 horas llegué a un punto en el que se abría un pequeño lago en un increíble valle rodeado de altos acantilados. Era probablemente el lugar más remoto en el que había estado nunca, ya que no había señales de que hubiera habido gente, ni basura, ni casquillos de bala, ni siquiera señales de hogueras. Mi primera noche allí fue la más tranquila que había pasado en la naturaleza. Ni pájaros, ni ranas, ni siquiera grillos. Pero no sentí que estuviera solo. A la mañana siguiente, después de desayunar,
emprendí mi primera caminata exploratoria para conocer mi nuevo hogar. Para el próximo par de semanas, después de haber sido acechado por un puma hace unos 10 años, me acuerdo de llevar un arma a una excursión. Después de mirar un poco, encontré un estrecho camino que parecía ser un sendero de caza que subía por la ladera de uno de los acantilados hasta lo que parecían cuevas desde el fondo del cañón. Me dirigí hacia ellas y me topé con una entrada que era mucho más grande de lo que parecía desde abajo. Hice ruido para alertar a posibles animales. Me coloqué en posición y entré sigilosamente. La cueva era una inmensa cámara única de varios cientos de metros de profundidad. Mientras caminaba, miré a mi alrededor en busca de algo que pudiera ver con mi linterna, pero aparte de mis huellas en la tierra, no había nada. Decidí que estaba solo y me dirigí al fondo de la cueva. Cuando di la vuelta a la última curva de la cueva y me acerqué al final, mi linterna frontal se posó sobre una gran pila de huesos. Algunos de animales, otros de humanos, y una pequeña vela de aspecto muy extraño sobre una repisa de piedra natural. Esto fue lo primero que me asustó en mucho tiempo. Pero centrando mi ingenio, recordé que no había otras huellas en la cueva y supuse que todo era de hacía mucho tiempo. Todavía estaba un poco inquieto cuando salí de la cueva y me dispuse a volver al campamento. Cuando salí a la luz a unos 75 pies de distancia, allí estaba el lobo más grande que he visto nunca y parecía que estaba vallando de pie sobre sus patas traseras. Se puso a 4 patas sobre una roca y empezó a mirarme fijamente. No gruñía ni enseñaba los dientes, solo me miraba. Saqué mi 45 y le disparé 2 tiros en el costado para asustarlo, pero ni siquiera se inmutó. No solo nunca he visto un lobo en esta parte del norte de Arizona, pero nunca he visto un animal salvaje que no por lo menos se inmutó ante el sonido de un disparo. Los dos nos quedamos mirándonos un momento. Me di la vuelta y dejé la mochila en el suelo para coger los prismáticos y echar un vistazo más de cerca. Pero cuando me volví, el lobo se había ido. De vuelta al campamento, me aseguré de que mi arma estaba cargada y preparé mi arco recurvo por si volvían los lobos. He visto muchos animales depredadores en mis aventuras. Forma parte de la vida salvaje, así que no me preocupé demasiado. Me preparé lo mejor que pude y me acerqué al lago a pescar. En unos 20 minutos, pesqué 2 de las truchas marrones más grandes que he pescado nunca. Así que decidí dejar de pescar por hoy y darme un baño. En cuanto se puso el sol, toda la vida del cañón pareció enmudecer de nuevo. Mientras apagaba el fuego y me preparaba para acostarme, me di cuenta de que había un pequeño destello de luz procedente de la zona de la cueva que acababa de explorar. No podía ser la vela que había visto. Era demasiado vieja y no habría brillado tanto. Decidí mantener mi arma cerca e intentar dormir un poco. Investigaría la cueva al día siguiente. Cuando desperté al amanecer, había una bruma en el suelo por todo el fondo del cañón, pero al salir el sol, desapareció rápidamente y la zona volvió a la vida. Preparé mi desayuno, recogí mi arma y mi arco y me dirigí hacia la cueva. Cuando llegué a la entrada, vi que todavía no había huellas aparte de las mías alrededor de la entrada y decidí seguir subiendo por la colina. Un poco más arriba encontré la entrada a otra cueva, mucho más pequeña que la primera. Había un pequeño rellano con un gran enebro muy retorcido que, para mi absoluta sorpresa, tenía muchos objetos pequeños colgando de finas cuerdas de aspecto viejo atadas a las ramas. Había huesos, pero también cosas viejas, sin duda hechas por humanos. Pensé que podría haber encontrado el lugar donde se había alojado el anciano que conocí en la reserva cuando estuvo allí décadas atrás. Entré en la cueva. Esta cueva era muy diferente de la primera. A pocos metros me di cuenta de que las paredes estaban cubiertas de lo que parecían pinturas rupestres ceremoniales. A medida que me adentraba, la cueva se volvía mucho más fría. Cuando llegué al fondo de la cueva, había lo que parecía un antiguo altar hecho de madera y huesos. Vi que un poco antes del fondo de la cueva había otro pozo en el techo que subía. Y en ese saliente, a unos 6 metros de altura,
estaba sentada una pequeña figura de lo que parecía ser una mujer. Era pequeña y pálida, con la cara pintada de blanco y llevaba algo parecido a una corona hecha de ramas tejidas con 2 pequeños cuernos en la parte delantera. Como no quería molestar a nadie, me di la vuelta y salí de la cueva. Pero cuando empecé a andar, oí lo que parecía una débil voz en un idioma antiguo y desconocido. Instintivamente volví la vista hacia la figura, pero ya no estaba. Inmediatamente me aterroricé y salí corriendo de la cueva lo más rápido que pude para escapar. Cuando vi la primera luz en la entrada de la cueva, empecé a correr hacia ella. Justo antes de salir, miré hacia atrás y no había nada, así que aminoré la marcha, pero seguía oyendo la débil voz y el volumen no cambiaba. Cuando salí, todos los huesos y artefactos que colgaban del árbol habían desaparecido. Me fijé en el gran lobo en la línea de árboles a mi izquierda, pero esta vez se mantuvo erguido sobre sus patas traseras. Dejé de correr y de nuevo se quedó mirándome. Llegué sano y salvo a mi campamento e inmediatamente empecé a recoger. Era demasiado tarde para salir antes de que oscureciera. Coloqué la tienda de espaldas a la pared del cañón, junto a la grieta del acantilado. Encendí una hoguera mucho más grande de lo habitual y supe que esa noche no dormiría. Finalmente, con la última luz del día, vi al lobo caminando lentamente por donde el sendero salía de los árboles y empezó a caminar lentamente hacia mí. Me agaché y rebusqué en mi mochila y al levantarla, el talismán que me había dado la anciana cayó al suelo. Lo cogí y me lo colgué del cuello e inmediatamente recordé lo que me había dicho. Sumerge las balas en la ceniza blanca. Miré a mi alrededor, pero no vi mis cargadores de reserva. Así que cogí mi arco, saqué una flecha con punta de caza y la sumergí en la ceniza blanca. True y disparé. Le di a la criatura justo delante de la cadera derecha y soltó un ruido entre gruñido y grito que me heló la sangre. Inmediatamente se dio la vuelta y corrió de nuevo hacia los árboles, y en el parpadeo de la luz del fuego vi a la pequeña mujer con la corona de cuernos de pie esperándola. Ambos se retiraron hacia los árboles y durante el resto de la noche pude oír la misma débil voz que había oído en la cueva. Pasé la noche fuera de mi tienda, más despierto que nunca, y al amanecer terminé de hacer las maletas para poder salir de aquel canón. La primavera siguiente volví al pequeño grupo de casas de la reserva Navajo. Pregunté al grupo por el hombre que me había dado el mapa, pues estaba casi desesperado por hablar con él de la experiencia que había tenido. Me dijeron que había desaparecido poco después de mi visita. Extrañamente, cuando intenté contarles lo que me había ocurrido, nadie me dejó contar la historia. Volví a aquel pequeño pueblo de la reserva varias veces durante los 10 años siguientes, más o menos, hasta que me mudé a Oregón. Pero nunca me dejaron contarles lo sucedido. Nunca volví al cañón y aunque a veces me pica la curiosidad, no creo que lo haga nunca. Vivimos en una zona rural de la reserva Navajo. Mi tía y sus 2 hermanos se quedaron solos en casa mientras mis abuelos salían por la tarde para asistir a una reunión del capítulo. Estaban en casa y, como mucha gente de la reserva, no tenían electricidad. Hacía una hora que había oscurecido y mis tíos se estaban preparando para irse a la cama. Fuera oyeron un ruido, como si alguien moviera cosas. Mi tío mayor fue a mirar por la ventana y vio una figura cerca del camión. Era muy raro, ya que el vecino más cercano estaba a varios kilómetros de la casa. Quienquiera que fuese abrió la puerta del camión y empezó a registrar los efectos personales que mi familia había dejado en el camión. Mis tíos se asustaron y se dieron cuenta de que tenían que actuar. Abrieron la puerta y apuntaron con la pistola a la figura oscura. La figura se dio la vuelta y empezó a caminar hacia ellos, completamente ajena al arma. Mi tío apretó el gatillo, pero no pasó nada. La figura se acercó y mi tía sintió un olor similar al de un cadáver en descomposición. El olor era tan fuerte que sintió un reflejo nauseoso.
Mi tío siguió apretando el gatillo en vano y la figura se acercaba cada vez más. A lo lejos se veían unos faros en la carretera. Eran mis abuelos que regresaban. La figura miró en la dirección de la luz y empezó a alejarse, escondiéndose detrás de un árbol cerca de la casa. Mi tío mayor corrió hacia la camioneta con una escopeta. Mi abuelo salió del camión y mi tío apuntó al árbol. La criatura asomó la cabeza para observar sus acciones. Mi abuelo entró corriendo en la casa y se acercó a la estufa. Cogió un puñado de ceniza, lo frotó en el arma e introdujo la bala cubierta de ceniza en la recámara. Salió al porche y disparó hacia el árbol. Fuera lo que fuera, no esperaba que el arma se disparara. El disparo resonó y una figura oscura salió corriendo. La abuela persiguió a mi tía hasta el interior y mis tíos y mi abuelo la siguieron. Había pocas carreteras y caminos, así que mientras mi abuelo y mi tío perseguían a la figura, el camión rebotaba y los faros no quedaban fijos en un mismo sitio. Mi tío jura que, cuando los faros alcanzaron a la figura, vio a una mujer. Además, quienquiera que fuese corría a 4 patas como un oso. Anoche, después de unas cuantas cervezas y videojuegos, decidí que era hora de irme a la cama con mi mujer. Cuando me desperté esta mañana, mi mujer estaba prácticamente pegada a mí, con los ojos muy abiertos y una expresión nerviosa en la cara. Le pregunté qué le pasaba y me contó lo que había sucedido anoche. Me dijo que, sobre las 2 de la madrugada, la despertó un ruido que parecía el maullido inusualmente fuerte de uno de nuestros gatos en el piso de abajo. Después de darse unos segundos para recuperarse y prestar por fin atención, dijo que el maullido sonaba más bien como el de una persona que intenta imitar a un gato diciendo «hola». Después de maullar durante 2 o 3 minutos, llamaron con fuerza a la puerta y se activó la notificación del sensor de movimiento de la puerta principal. Cuando me lo contó, consulté mi teléfono y comprobé que la notificación se había detectado a las 2:52 de la madrugada. Le pregunté por qué no me había despertado para que cogiera mi pistola. Me contestó que estaba helada de miedo y que no quería que oyera mi ruido. Mientras escribo esto, hemos salido a hacer recados, pero su historia de anoche me inquietaba. Puse la alarma de casa sobre las 21:00 y no la apagamos hasta que sacamos a pasear al perro esta mañana. Para colmo, dormimos con todos los animales en la habitación y la puerta estaba cerrada. Por lo tanto, lo que estaba en nuestra casa o fuera de la puerta principal no era uno de nuestros animales. Por supuesto, lo primero que me vino a la mente fue un skinwalker, pero tal vez solo estoy siendo paranoico. Revisé todas las habitaciones de la casa después de levantarme. No sé qué podría haber hecho. De todos modos, es muy extraño que mi mujer esté tan asustada por algo en lo que no cree. Compramos esta casa hace bastante poco, así que nadie había vivido aquí antes, y cuando estoy solo en casa, siento que me vigilan o que siempre hay alguien caminando justo detrás de mí. Mi mujer también me ha dicho que desde que nos mudamos a la casa se le ha puesto la piel de gallina. Hay algo que no me gusta. Acabábamos de llegar a casa y fui a colgar una de mis camisas en el armario del dormitorio cuando me di cuenta de que la tabla que cubre el acceso al ático se había movido un poco. Cuando le pregunté a mi mujer, me dijo que nunca había subido allí y que los constructores deberían haberla colocado en su sitio antes de que hiciéramos la compra.